2, esto es una clase cerrada, una presentación que el profesor Demetrio Marota, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, nos va a hacer sobre el mercado laboral venezolano. Agradecemos el tiempo y la presentación y bueno, esto forma parte de nuestro programa de Macroeconomía 2. Entonces creo que es un lujo y una oportunidad poder conocer el mercado venezolano de cerca. Entonces, bueno, Demetrio, te doy la palabra y ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, María Alejandra. Bien, agradecido yo también por esta oportunidad y bueno, espero que sea de utilidad esta presentación que he preparado para esta clase, en vista de que, bueno, estamos compartiendo con los dos grupos o los dos salones de Macroeconomía 2 de la Escuela de Economía. Entonces, bueno, voy a compartir aquí lo que tengo para presentar. Vean si se ve. Perfecto, se ve perfecto. Vale. Bien, bueno, primero que nada, hablar del mercado de trabajo en cualquier, digamos, en cualquier ámbito, resulta bien complicado y a la vez de vital importancia porque es fundamental para la fijación de precios y la determinación de los equilibrios, sobre todo por el lado de la oferta agregada, como ustedes ya lo habrán visto. Entonces, bueno, para el caso venezolano resulta aún más complicado y aún más diverso de abordar en vista de la coyuntura que está viviendo la economía venezolana y también, pues, obviamente del mercado laboral de Venezuela, el mercado de trabajo de Venezuela. Para esta presentación, pues el objetivo fundamental es abordar el análisis de este mercado desde la perspectiva de los resultados que se han planteado con la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, desde su creación en el año 2014 hasta la última edición que fue presentada a mediados del año pasado. Lo que buscamos en todo caso con esta presentación pues es comenzar analizando las fuentes de datos, las estadísticas, los indicadores básicamente fundamentales que se manejan en Venezuela, los indicadores laborales que se manejan en Venezuela y revisar un poco también los resultados del ENCOVI en materia de trabajo, en materia de condiciones laborales, condiciones de actividad laboral de la fuerza de trabajo en Venezuela. Para ello, pues entonces voy a hacer uso también de algunas fuentes de datos, fundamentalmente del INE, que si se quiere, ellos dejaron de publicar información de la fuerza de trabajo en el año 2015 y luego pues retomaron la publicación a mediados del año 2019 con una publicación de data de la fuerza de trabajo hasta el 2018. Cosa que dista mucho de la realidad porque, bueno, pudimos contrastar con los resultados del COVID y con los resultados también que nos ofrecen, como vamos a ver más adelante, el Fondo Monetario Internacional, que habla de, por ejemplo, cifras de desempleo muy superiores a las que plantea el Instituto Nacional de Estadística. Pero bueno, en su momento vamos a poder revisar esos datos. Fíjense, básicamente en el caso venezolano, el Instituto Nacional de Estadística es el organismo legalmente facultado para hacer el levantamiento de la información sobre el empleo en Venezuela. Y para ello, pues utiliza fundamentalmente la encuesta de hogares por muestreo.
También se basa, como ustedes bien saben, en las encuestas censales y encuestas sectoriales que también desde hace mucho tiempo no se vienen realizando. La encuesta de hogares por muestreo en Venezuela es una de las, de las encuestas de más larga data en toda Latinoamérica, y en algún momento llegó a ser un referente internacional en cuanto a las características que tenía. Se viene aplicando desde 1967 y tiene como objetivos fundamentales el determinar las características socioeconómicas y sociodemográficas de la fuerza de trabajo y obtener pues los elementos de análisis necesarios para diagnosticar los desequilibrios que se registran en el lado de, perdón, en el mercado de trabajo del lado de la oferta de trabajo. Por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística para su función, para establecer estos indicadores de fuerza de trabajo, se basa en las disposiciones o en los, digamos, manuales que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna manera ofrece directrices sobre cómo hacer el levantamiento de encuestas nacionales de este tipo, y en cuanto a la medición y el establecimiento de indicadores de fuerza de trabajo a nivel internacional, precisamente para establecer posibles comparaciones entre países y poder entonces tener datas homogéneas entre países y comparables, ¿no? Fundamentalmente. También pues establece directrices sobre lo que pudiera ser el análisis y la clasificación de dichos indicadores y por supuesto su difusión. Desde el 2014 y en vista del vacío de información por parte de fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística en su momento, pues las tres universidades fundamentales del país, la UCAP, la Simón Bolívar y la Central de Venezuela, decidieron unir esfuerzos para intentar entonces hacer un tipo de encuesta similar a la encuesta de hogares por muestreo, que pues por supuesto diera cuenta de las condiciones de vida de todos los venezolanos. Y dentro de esa batería de preguntas o indagaciones sociodemográficas que se estaba levantando, pues existía pues desde el 2014 un segmento de preguntas asociadas fundamentalmente al tema laboral, es decir, a recoger información sobre los aspectos laborales de la fuerza de trabajo o de la población venezolana en general. Por supuesto, con esta encuesta, con la ENCOVI, se buscó no solamente recoger los mismos elementos que se venían recogiendo a través de la encuesta de hogares por muestreo, sino también entonces hacer una indagación sobre algunas características que dieran cuenta de los fenómenos, por ejemplo, del subempleo, del desaliento laboral, de la calidad del empleo y, por supuesto, de la precariedad. Los indicadores fundamentales a la hora de hablar de análisis del mercado laboral venezolano y que, digamos, son promovidos por el Instituto Nacional de Estadística bajo las directrices, como bien les comentaba, de la Organización Internacional del Trabajo, pues están asociados a este listado, digamos, el listado principal de los indicadores de fuerza de trabajo o de mercado laboral en Venezuela. Pues por supuesto, cuando hablamos de población total, hablamos de población en edad de trabajar, más la población de menores de 15 años, y entonces se establece como el 15 años la fecha a partir de la cual una persona puede entrar al mercado laboral sin ningún tipo de impedimentos legales o consideraciones de tipo de trabajo infantil o consideraciones de impedimentos laborales. Luego, población en edad de trabajar, pues, esta ustedes lo deben haber visto en sus respectivos capítulos,
de los libros que han podido revisar para el transcurso de la materia, pues está dividida en la población económicamente activa y en una población económicamente inactiva. La población económicamente activa, por supuesto, es esa población que de alguna manera participa del mercado laboral, no necesariamente estando empleada, sino también puede ser empleada, pero con intenciones de trabajar, es decir, con intenciones y en la búsqueda de un empleo. La inactiva es sencillamente toda aquella población en edad de trabajar que no está buscando trabajo y no le interesa participar de ninguna actividad laboral remunerada. Y es importante que se toque este aspecto, porque cuando hablamos de población económicamente activa, estamos hablando de población que participa del mercado laboral y está tras la búsqueda, por supuesto, de un empleo remunerado. Luego tenemos la tasa de participación, que es la población económicamente activa sobre la población total, es decir, la totalidad del país. La tasa de actividad, que esta sí se concentra en la población económicamente activa, pero entre la población en edad de trabajar. Y ahí vamos a acotar un poco la laboral, es decir, ya no tu población total, sino sobre la población de trabajar. La tasa de inactividad también es calculada sobre la población en edad de trabajar, por supuesto, porque lo que queremos es ver de cuál es la porción de la población en edad de trabajar que participa o no en la actividad o en una actividad laboral. Luego tenemos la tasa de ocupación, que por supuesto sería entonces la población ocupada en trabajar, económicamente activa. Luego la tasa de ocupación, que sería de desocupación, que sería pues la tasa de desempleo, normalmente como se conoce, que es también calculada, es decir, es la porción de esa población en edad de trabajar que está sin un empleo, pero en la búsqueda activa de uno. Y eso, por supuesto, esa tasa debe ser calculada sobre la población económicamente activa para de alguna manera reflejar cuánto de esa población que está participando en el mercado de trabajo está en desempleo o está en una posición de profesionalmente. Luego tenemos el porcentaje de formalidad, que sería entonces la población ocupada formalmente, es decir, que tienen un trabajo formal, un trabajo asalariado, un contrato firmado, digamos, con las condiciones establecidas en la ley del trabajo para el caso venezolano, es decir, el pago de prestaciones, de aguinaldo, de vacaciones, reconocimiento de una serie de beneficios y preventas contractuales que según la ley debe tener cualquier empleado en una actividad formal. Se calcula pues entonces sobre la población ocupada total, por supuesto porque la población ocupada total incluye no solamente los formales, sino también el porcentaje que establecemos más abajo, el porcentaje de informalidad del empleo, que sería entonces esa población ocupada en actividades informales, es decir, que no tienen un contrato establecido, que pueden ser trabajadores por cuenta propia, pueden ser cooperativistas, pueden ser trabajadoras en servicios domésticos, ayudantes familiares con o sin remuneración, todo ese tipo de trabajos considerados informales. Y eso también se mide, pues por supuesto, sobre la población ocupada total. Este porcentaje de informalidad, vamos a ver más adelante que hay otras posibilidades de calcularlo. No quiero ahondar en estas digresiones, pero sí es importante que ustedes como alumnos puedan puedan clasificar, puedan saber que hay distintas formas de medir la informalidad. Ya vamos a ver cuál es la que vamos a usar
para el caso venezolano en vista de la deficiencia o la falta de estadísticas oficiales por parte del gobierno. Todo mercado laboral, pues por supuesto, consiste en dos aspectos, fundamentalmente, que son la oferta laboral, es decir, las decisiones de los individuos y los hogares en cuanto a emplearse y a su acceso a puestos de trabajo. Viene dado entonces por las decisiones particulares de los individuos a emplearse o no en función del salario que se esté cotizando en el mercado o en su determinado segmento de trabajo o segmento laboral. Luego, por otro lado, tenemos la demanda laboral, que es la decisión de las empresas y las organizaciones de emplear personal en función de sus actividades económicas o de la rentabilidad propiamente de sus operaciones, ¿sí? Parte de las empresas. Entonces, como bien sabemos, la encuesta de hogares por muestreo y por supuesto la ENCOVI son encuestas que permiten medir la oferta laboral solamente. Es decir, solamente nos podemos aproximar a las características de la población de cara a un mercado laboral. Pero no, en todo caso, no nos permite medir la demanda laboral. Es decir, no tenemos una posibilidad de aproximarnos a las decisiones de las empresas en cuanto a la medición de cuánto empleo obtener. Por supuesto, cuando hablamos de mercado laboral, lo ideal sería que en un país existiesen estos dos tipos de encuestas, no solamente las de hogares por muestreo o las ENCOVI, como es en nuestro caso, sino que también existan encuestas de tipo empresarial sectorial que nos permitan medir entonces cuál es el nivel de demanda de empleo, cuáles son, digamos, las actividades con mayores vacantes o con mayores niveles de puestos de trabajo sin suplir, de manera entonces de poder entonces tener una aproximación más clara, más precisa, más objetiva de lo que es el mercado de trabajo en general. Esto, por supuesto, lo hacen en otros países. Por ejemplo, en el caso más cercano, que es Colombia, el organismo que lleva las estadísticas macroeconómicas, el DANE, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística de Colombia, pues se encargan de la medición, ambas instituciones, del mercado de trabajo y por supuesto, entonces hacen un match en cuanto a las estadísticas y puedes tener una mejor aproximación a lo que es el nivel de oferta y demanda laboral. Vamos entonces ahora a revisar primero los principales hallazgos que nos ha ofrecido el uso de la ENCOVI en materia laboral. Es decir, cuáles han sido las principales características de este mercado laboral a lo largo de estos últimos 6 años, en los cuales pues, se ha hecho un levantamiento cada vez más preciso de las condiciones de vida de los venezolanos de cara a la actividad laboral. Bien, en términos generales, pues nosotros hemos podido diagnosticar que la situación laboral del venezolano en general, de la población venezolana en general, ha experimentado un continuo deterioro en todos los indicadores. En todos los indicadores que nosotros hemos podido levantar. Por supuesto, la ENCOVI del 2014 es muy distinta a la del 2020. La del 2014 empezó con una batería muy corta de preguntas, escasas, creo que escasas 10, 11 preguntas de carácter laboral. Y por supuesto, habían ciertas limitaciones en cuanto a el levantamiento y el procesamiento de esa data. Pero por supuesto nos dieron una aproximación bastante cercana a lo que el Instituto Nacional de Estadística al final terminó ofreciendo años más tarde.
por supuesto, ya en la última edición del 2019-2020 que se hizo o que se terminó de consolidar el año pasado, pudimos ver que el levantamiento de información era más denso, más complejo, se podía indagar en otros aspectos, como vamos a ver más adelante, en aspectos de consideraciones de ubicación geográfica, es decir, de dónde están los estados o los municipios con mayores niveles de desempleo, por ejemplo, o de informalidad. Y por supuesto, entonces, ofrecernos una visión más clara y más definida de lo que es la situación del empleo en el país. Por supuesto, entonces, persiste el crecimiento de la informalidad en Venezuela. A lo largo de estos 6 años, los empleos son cada vez más vulnerables en cada uno de los segmentos analizados. Y el mercado laboral, por supuesto, es cada vez más reducido por la misma reducción de la actividad productiva nacional que ustedes bien conocen. Los efectos de la depresión económica que está viviendo el país, básicamente en ese mismo periodo, entre el 2013 y la fecha, y la hiperinflación en los últimos 3 años, profundizan la crisis humanitaria y social que vive Venezuela en la actualidad. Y eso, por supuesto, tiene un reflejo claro en los desequilibrios del mercado laboral y el empobrecimiento general de los trabajadores. De eso, por supuesto, da cuenta la ENCOVI, no solamente de la aproximación desde el punto de vista laboral de la población venezolana, sino también de sus condiciones de vida en términos de consumo, en términos de pobreza, en términos de distribución del ingreso. La inédita emigración forzada de los últimos 3 años, pues que ya supera los 5 millones de habitantes en el exterior, 5 millones de venezolanos en el exterior, como medida de las Naciones Unidas, está determinada fundamentalmente por aspectos económicos. Eso también lo pudimos indagar a través del ENCOVI, es decir, cuáles eran las razones que motivaban a estos venezolanos a emigrar, y podemos entonces, sin lugar a dudas, determinar pues que la decisión fundamental de los venezolanos para emigrar del país o para buscar nuevos horizontes de vida profesional y nuevos horizontes de vida de todo punto de vista fuera de las fronteras venezolanas son los aspectos económicos, es decir, la falta de empleo, la falta de una remuneración suficiente y la falta de, por supuesto, las condiciones de pobreza que se estaban viviendo o que se siguen viviendo en el país. Por supuesto, esta situación no ha mejorado, lejos de ello, pareciera que cada vez se complica más, sobre todo por el tema de la pandemia que está afectando fuertemente la actividad económica a nivel nacional. Entonces, eso también es parte de uno de los hallazgos encontrados. El aparato productivo nacional pues está prácticamente desmantelado. Eso digamos, los grandes gremios empresariales en el país dan cuenta de ello. Fedecámara, con industria, con Comercio, ellos todo el tiempo están alertando sobre la cantidad de empresas que han cerrado y que tienen perspectivas de hacerlo en vista de las limitaciones que también está ejerciendo la pandemia o está ejerciendo el control de la pandemia a nivel nacional sobre la actividad económica. El trabajo formal asalariado perdió importancia, por supuesto, como principal fuente de ingresos y estabilidad laboral para los venezolanos, pues por supuesto porque ya ningún venezolano pudiera entonces estar pensando en que un empleo formal pudiera estarle resolviendo la vida en términos coloquiales, como en algún momento los venezolanos llegaron a pensar, que era que
el formar parte de la nómina de una empresa, pues representaba ciertos beneficios y cierta estabilidad laboral y profesional a lo largo del tiempo. Era, digamos, la premisa que tenían los venezolanos hace aproximadamente unos 10 años. Los beneficios y derechos laborales pierden sentido económico y su razón o naturaleza, pues evidentemente la hiperinflación carcome totalmente los beneficios y los derechos laborales que de alguna manera están establecidos en la ley. Y el significado cultural y el valor social del trabajo asalariado y productivo desaparece. Por supuesto, hay también un factor que hay que tomar en cuenta, digamos, y es una variable exógena a, digamos, el análisis de los indicadores que ofrece la INCOBI, y es el tema de la injerencia o la participación del gobierno y del Estado sobre el mercado laboral. Es decir, el mercado laboral venezolano es un mercado laboral altamente intervenido por el Estado, bien sea a través de decretos de salario mínimo no consultado, a través de la figura tripartita que establece la Organización Internacional del Trabajo, y por supuesto entonces es un decreto de salario mínimo unidireccional, es decir, tomado por parte del Estado sin tomar en consideración las capacidades del sector empresarial y las necesidades del sindicato, de los sindicatos generales en el país. Por supuesto, esa alta intervención también se ve reflejada en decretos de inamovilidad laboral, por ejemplo, y por supuesto entonces también a través de la Ley del Trabajo, que la última versión del 2012, pues ejerce una, si se quiere, un mal denominado proteccionismo hacia el trabajador, que impide que exista una flexibilidad de contratación y de movilidad laboral en el mercado. Y por supuesto eso va en detrimento de las condiciones de los trabajadores. O sea, todo lo que se busca proteger a través de la ley del trabajo termina siendo contraproducente a la larga, porque, bueno, el mercado se rigidiza, se pone menos flexible, las empresas deciden contratar menos o contratar bajo figuras de tercerización o outsourcing, que por cierto están penadas en la ley, y eso lo que hace es más bien enturbiar las flexibilizaciones que debería tener un mercado laboral, al estilo de la teoría clásica o la teoría neoclásica como normalmente se conocen en los libros de macroeconomía. El significado pues cultural y el valor social del trabajo asalariado y productivo desaparecen, como les decía. Pues ya entonces el considerarse un trabajador asalariado, un trabajador fijo, no es ninguna garantía de beneficios especiales, y tampoco ofrecen ningún tipo de estabilidad laboral. Por supuesto, entonces esto coincide con lo que a nivel internacional los analistas estamos de alguna manera constatando, y es que el trabajo a nivel internacional cada vez se hace más por la vía de plataformas, por la vía de subcontrataciones, trabajo independiente, trabajo, digamos, a distancia, que no necesariamente cumple con las condiciones de un trabajo asalariado formal fijo, y por supuesto está, digamos, rompiendo con ese estándar conocido internacionalmente como era el poder entonces desempeñarse laboralmente para una empresa a lo largo de varios años de carrera profesional, sino que ahora, bueno, básicamente los trabajadores de plataforma, como se le conocen, o la economía gig, como se le conoce internacionalmente, pues se desempeñan bajo una modalidad de subcontratación, de libre o independencia de trabajo, que de alguna manera ofrece otro tipo de condiciones laborales
que pudieran ser más ventajosas para los trabajadores, pero que también conllevan una serie de riesgos. Y si se quiere, pues sobre este tema se puede discutir largamente porque hay mucha tela que cortar a nivel internacional. Hay toda una corriente de estudios sobre las condiciones laborales de los trabajadores en la economía digital, los trabajos en la economía digital. Pero por supuesto, si pudiéramos o tuviéramos tiempo en otra oportunidad de poder hacer un foro o un seminario sobre eso, pues sería bien interesante. Por supuesto, este tipo de foros o de disertaciones, yo las ofrezco a través del curso de Economía Laboral en la Escuela de Ciencias Sociales, en el curso exacto que tenemos semestralmente de Economía Laboral. Bien, entonces, continuando con los hallazgos, pues vemos que el mercado laboral ejerce un papel importante en el proceso de inclusión social de cualquier país. Es decir, el pertenecer a un segmento laboral y hacer vida activa en un mercado laboral, pues eso permite la posibilidad de que se generen ingresos suficientes para establecer un nivel de vida apropiado. Y eso, por supuesto, ejerce un proceso de inclusión social en el país. En consecuencia, es una de las principales instancias para propiciar la equidad en la nación, dado que el trabajo constituye la principal fuente de ingreso para la gran mayoría de la población. Y como ustedes recordarán, cuando nosotros hablábamos de la demanda agregada, uno de los principales factores de la demanda agregada en términos de su peso específico era el factor de consumo, el consumo de los hogares. Y el consumo de los hogares no es más que el reflejo de todos los ingresos que por la vía laboral obtienen a través de su actividad económica los hogares. Entonces, ahí es donde se ve ciertamente en términos macroeconómicos reflejado el peso que tiene la remuneración laboral de un país en términos macroeconómicos. Los elevados niveles de desempleo, el empleo informal y el empleo vulnerable o precario también pues tienen efectos negativos sobre la igualdad social y vemos que son de los aspectos más considerados en todos estos 6 años de análisis del ENCOVI, del mercado laboral a través del ENCOVI. Eso, por supuesto, incrementa los niveles de pobreza, como bien pues lo hemos podido también evidenciar a través del ENCOVI. Fíjense ustedes, en los últimos años, en las condiciones de actividad o la aproximación de la población en términos de su actividad económica o de participar activamente en el mercado laboral no ha variado mucho, pero sí ha venido cayendo consistentemente desde el año 2017 hasta el 2019. Es decir, hay menos población participando en el mercado laboral y eso hace que también se incremente, por supuesto, en contraposición, pues, la población económicamente inactiva, es decir, que personas están saliendo del mercado laboral al no conseguir las condiciones propicias para pertenecer a él, bien sea porque no consiguen el empleo que están buscando, o porque las plazas están copadas o no existen, o bien sea porque les sale más económico en términos familiares la decisión de prestar servicios dentro del hogar que estar entonces pateando calle para obtener un salario que no compensa el esfuerzo y digamos el gasto de energía que pudiera estar estableciendo. Y eso es evidentemente producto de los efectos económicos de la depresión y de la hiperinflación. Por supuesto, entonces vemos que la actividad económica ha hecho que más hombres o que la brecha de género entre hombres y mujeres se incremente, es decir, hay más hombres participando en el mercado laboral que mujeres, 71% contra 43%. Se ha ampliado después esa brecha desde
los niveles alcanzados en el 2015. Esto también podemos reflejar en términos de su estructura etaria, es decir, por edad, es decir, la composición por edad. Vemos que en esta curva las brechas entre ambos sexos se va incrementando en la medida en que se va incrementando los segmentos de edad, donde existe más brecha de género en las edades de mayor productividad, o en las edades de mayor productividad de la fuerza laboral. La distribución de la inactividad, es decir, cómo se estructura la inactividad, cómo se estructura la población inactiva. Básicamente, por personas en quehaceres del hogar, por estudiantes, por jubilados o pensionados, por personas discapacitadas que no pueden ejercer una actividad laboral, o por otra situación, es decir, rentistas o personas que obtienen ingresos por otra vía y que deciden entonces abandonar el mercado laboral. En Venezuela, el 44% de la población en edad de trabajar está inactiva. Y de ese 44%, el 49% está en responsabilidades del hogar, 19% son estudiantes, un 15% son jubilados o pensionados, otro 15% están en otra condición y un 6% en situación de discapacidad. Y esta distribución se ha incrementado a lo largo del tiempo, es decir, cada vez más hay personas responsabilizándose de los quehaceres del hogar, y eso puede deberse a la característica que hemos nombrado inicialmente, que es el tema de la emigración. ¿Quiénes emigran en el país? Por supuesto, personas jóvenes en edad de trabajar, en edad productiva, que en algunos casos incluso tienen hijos que dejan al cuidado de personas en los hogares, es decir, abuelos o abuelas, que son entonces los que tienen que abandonar el mercado laboral para poder entonces ejercer funciones de padre y madre, o ejercer funciones de responsabilidad en el cuidado de los hogares, como lo hemos visto. Por eso, entonces, este 49% se ha incrementado tanto en los últimos 2 años. Perdón. Otra característica importante de la estructura de la inactividad en Venezuela en los últimos años ha sido la caída de los estudiantes. Es decir, cada vez hay menos porcentaje de estudiantes dentro de la población económicamente activa. Y eso, pues, por supuesto, es un reflejo de la crisis económica. Es decir, los estudiantes abandonan los salones de clase para incorporarse tempranamente en el mercado laboral, ¿sí? Los jubilados y pensionados es un porcentaje que se ha incrementado lejos de disminuir. Y eso es una característica fundamental de los países que viven en procesos de crisis económica. Es decir, las personas se jubilan cada vez más tarde, o no se jubilan, o siempre están activos participando en el mercado laboral, porque tienen que contribuir a los ingresos del hogar. ¿Por qué lo hacen? Porque sencillamente las condiciones en el hogar no son propicias, no existe digamos, los que estaban trabajando en el hogar decidieron emigrar o estar entonces enviando remesas, y por supuesto ese porcentaje de jubilados y pensionados que se dedican a la inactividad va decreciendo en los últimos años. La distribución de la inactividad en términos de quintiles de ingreso, es decir, el quintil de ingreso no es más que la distribución de la población en términos de el quintil más pobre hasta el quintil, el quinto quintil, el quintil con mayor nivel de ingreso, ¿sí? Los hogares con mayor nivel de ingreso. Es decir, en 20%,
el primer 20% de la población más pobre, pues se distribuye, la inactividad se distribuye de esta manera. Fíjense ustedes que los representantes de los hogares o las personas que están encargadas del cuidado del hogar en actividades quehaceres del hogar es más grande que en el quintil de ingresos más alto. Y por supuesto, en el quinto quintil, el 31% de los que están en inactividad son personas jubiladas o pensionadas. De ese lujo no se puede valer el quintil más bajo de ingresos con un 6% nada más, es decir, lo que les comentaba anteriormente. En los hogares pobres, hasta los abuelos trabajan. Es decir, tiene que participar de la actividad laboral porque en el hogar tiene que haber una distribución suficiente del ingreso para poder cubrir las necesidades. Eso no sucede, por supuesto, en el quintil más grande del ingreso. Y esto da cuenta, esta gráfica da cuenta de la distribución inequitativa del ingreso a nivel nacional. Por supuesto, en este quintil de ingreso existe una pequeña parte de la población. Algunos analistas hablan de que son, digamos, es la porción o es el 10% de la población que de alguna manera recibe ingresos del extranjero, en dólares, en divisas, que de alguna manera tiene actividades económicas más lucrativas y por supuesto no tiene necesidades de cubrir las deficiencias o de cubrir una canasta alimentaria tan elevada en términos de precio. El desempleo en términos de su medición en Venezuela se ha visto afectado por dos vías. Una, la emigración, que puede haber actuado como válvula de liberación de presión en el mercado laboral. Es decir, al haber más emigrados, toda esa población emigrante, por supuesto, es población que estaba en condiciones de desempleo, básicamente. Y entonces ese porcentaje ya no se contabiliza en términos nacionales y por supuesto entonces eso hace que la tasa de desempleo sea más baja de la que debería ser si ese grupo poblacional no hubiese emigrado. En alguna medida esa tasa de desempleo pudiera ser más alta si las personas que han ido, que hubiesen permanecido en el país, pues estuvieran buscando insertarse en el mercado laboral. Pero si entonces hablamos a nivel del desempleo juvenil, es decir, entre el 15 y 24 años, vemos que la tasa se eleva a un 23% en el caso de los hombres, bastante notable en términos generales. Y lo vemos aquí en estas dos gráficas que contrastan el 2018 con el 2017. Para el 2019 y 20, la tasa de desempleo, dada la nueva característica de la encuesta, no fue fácilmente comparable con el resto de las mediciones del ENCOVI y por lo tanto no las pudimos publicar en su momento, pero aquí ustedes tienen de alguna manera un gráfico que da cuenta de la tasa de desempleo medida por tres instituciones. El Instituto Nacional de Estadística, la ENCOVI en la línea verde, que tiene los mismos datos que en la gráfica anterior, ¿sí? Muy similares, por cierto, a los datos que proporcionaba el Instituto Nacional de Estadística y el Fondo Monetario Internacional, que hasta el año 2015 me imagino yo que se nutría de las estadísticas que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.
Luego, posteriormente, el Fondo Monetario hizo unos cálculos que hasta el día de hoy no sabemos cuál fue la metodología utilizada. Hemos hecho consultas a ver de alguna manera cuál ha sido la metodología, pero son tasas de desempleo bastante elevadas y que se diferencian sustancialmente de lo que normalmente se venía registrando a través de la ENCOVI. Entonces, bueno, pudiera estarse registrando otro tipo de metodología no comparable con el resto de los años del 2015 hacia atrás. Pero bueno, les dejo este gráfico para que tengan de alguna manera una referencia de a partir de qué momento se disparan los niveles de desempleo en el caso venezolano y si, digamos, de alguna manera se ha visto esta tasa de desempleo reflejada en términos de la emigración nacional. Fíjense ustedes, yo les quería compartir se ve esta tabla. Esta es una tabla, la última tabla que ofreció el Instituto Nacional de Estadística sobre la fuerza de trabajo a nivel nacional. En ella se establecen por semestre la cantidad de venezolanos en la fuerza de trabajo y, por supuesto, también cómo se distribuye en términos de población activa e inactiva, cómo se distribuyen en términos de la inactividad. Y esto está establecido desde el 2019 hasta el 2018, semestralmente. También lo tenemos Disculpa, no se observa la tabla, todavía vemos el gráfico del desempleo. Ah, ok, ok. Vamos a ver si se actualiza. ¿Y ahora? Ahora, ¿dejaste de compartir? Ya va. Ok. Vale, ¿ahora? Vamos a esperar unos minutos. Ok, ahora sí se ve la tabla, perfecto. Ok, fíjense, como les decía, esta es la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a la fuerza de trabajo en Venezuela. Cómo la distribuyen en términos de actividad o inactividad, en términos globales, por semestre, desde el año de 1999, perdón, hasta el año 2018. Esta última publicación la reflejaron ellos a mediados del 2019, después de haber tenido 3 años de rezago, pero los datos, fíjense ustedes, si colocamos aquí la tasa de desocupación, vemos que para el año 2018, el primer semestre, que es, digamos, el semestre que se toma normalmente para este tipo de mediciones, para reflejar el año, estaban hablando de una tasa de desempleo del 7%, cosa que dista mucho a lo que nosotros habíamos registrado en la ENCOVI, que era 10% de desempleo para este año, y sobre todo dista mucho de lo que compartía o publicaba el Fondo Monetario Internacional. Esta tabla es muy útil, o era muy útil, hasta que los datos fueron, digamos, creíbles, y era la fundamental tabla de análisis para el caso del mercado laboral venezolano. Estaba establecida en términos mensuales, ¿sí? Trimestrales. Se establecía por grupo de edad. Es decir, uno podía establecer cómo se distribuía la población económicamente activa o inactiva en términos de rangos de edad, en términos de formalidad, es decir, cuántas personas estaban en el sector formal y cuántas estaban en el sector informal, y cómo se distribuía el sector informal de acuerdo a esta clasificación.
cuántos estaban en empleos públicos y privados, y dentro de la actividad privada, cuáles eran esos oficios, básicamente. También entonces teníamos la rama de actividad, es decir, cuántas personas estaban ocupadas y desocupadas y activas en cada uno de los sectores de actividad económica, como se establece en el código o como lo establece el Banco Central de Venezuela, en el caso venezolano, y como se establece normalmente en la clasificación internacional uniforme de actividades económicas, y también los oficios, es decir, qué tipos de ocupaciones y cómo se distribuían en términos de ocupados y desocupados para cada uno de ellos en cada uno de los semestres considerados. Esta tabla era de muy útil, digamos, para el estudio del mercado laboral venezolano. Se dejó de publicar en el 2015, como les venía comentando, y a partir del 2019 apareció hasta el 2018 con unas cifras que, a mi modo de ver, son, digamos, proyecciones del histórico que se venía registrando desde el 2000 hasta el 2015, perdón. Voy a parar de compartir para volver entonces a las láminas. Disculpen. Bien, entonces, bueno, por eso y por otras consideraciones más, la tasa de desempleo, si se quiere, no es un muy buen indicador de los desequilibrios en el mercado laboral. Si nosotros queremos ser precisos en términos de análisis del mercado laboral de un país, eso pudiera establecer ciertos niveles de comparación entre países, pero no nos da un reflejo exacto de lo que está pasando en el mercado laboral. Porque, como bien se sabe, la pregunta tipo que se utiliza para las encuestas de hogares para medir el desempleo total o abierto es si la persona estuvo trabajando o no al menos una hora la semana pasada. Entonces vemos que en situaciones de una economía tan distorsionada como la venezolana, el trabajar al menos una hora la semana pasada no es un indicativo de estar desempleado, porque por supuesto una persona podría haber hecho alguna actividad que le representaba al menos una hora y poder entonces considerar que entra dentro de lo que se puede considerar una actividad laboral. Por lo tanto, entonces esa persona declara ante el encuestador que estuvo trabajando. Y si el encuestador, perdón, si el entrevistado en todo caso no es la persona, digamos, no es la persona que trabajaba y fue la que escogieron para hacer la entrevista, pues por supuesto esa persona pudo haber indicado que sí, bueno, mi papá estaba trabajando la semana pasada, pero realmente no se sabe en qué actividad, no se profundiza en qué actividad, y por lo tanto entonces el aproximarse al desempleo desde esa encuesta puede ser limitado. Entonces, por eso es que se dice que el desempleo o la tasa de desempleo abierto en el caso de economías en desarrollo como la nuestra no es un buen indicador del desequilibrio laboral. Entonces entran en consideraciones otras medidas como el subempleo, es decir, condiciones de empleo, pero que no son las establecidas por ley, es decir, subempleo por insuficiencia de horas, subempleo por subutilización de la fuerza de trabajo, otras consideraciones que de alguna manera sí darían cuenta de los desequilibrios en el mercado laboral. Fíjense ustedes, si analizamos el empleo en términos de sectores económicos, podemos ver que a lo largo de los años, desde 2015 a 2019,
los ocupados se han concentrado cada vez más en el sector terciario de la economía, es decir, en el comercio y los servicios. El sector manufacturero se ha reducido sustancialmente en su capacidad de absorber fuerza de trabajo en los últimos 5 años. Y por supuesto ustedes saben que el sector manufacturero, la industria manufacturera, es uno de los sectores que más valor agregado añade, que más innovación añade, y por supuesto es uno de los sectores más productivos dentro de una economía en términos de generar sinergias de actividad económica en su entorno. Entonces, y también entonces hay que considerar que en el sector de servicio y comercio es donde la población activa ha encontrado alguna forma de emplearse, es decir, es donde más se dan actividades de tipo informal, es decir, en el sector comercio y servicio. Por lo tanto, entonces uno podría pensar que este crecimiento del sector terciario de la economía a lo largo de estos últimos 5 o 6 años ha significado un incremento también de actividades o de empleos informales. En cuanto a la categoría de ocupación, vemos que los asalariados del sector público y privado se han reducido. Es decir, las personas que tenían un empleo formal se han reducido de un 62% a un 46% entre el año 2014 y el año 2020. Y los trabajadores por cuenta propia, en todo caso, más bien se han incrementado. Es decir, han pasado de un 31% de la población económicamente activa, de los ocupados totales, a un 45% de los ocupados totales. Fíjense ustedes aquí cómo se ve que tanto los empleados y obreros de la empresa privada y en el sector público han caído, y en contraposición, los trabajadores por cuenta propia se han incrementado sustancialmente, así como ayudantes familiares, servicios domésticos, que también forman parte de los empleos vulnerables. En cuanto a la estructura del empleo por ocupación, vemos que las actividades que más han evidenciado crecimiento en los últimos 2 años, sin ir muy lejos, han sido las ocupaciones elementales, que han pasado de un 20,5% a un 34% aproximadamente. Los trabajos de los servicios o vendedores de comercio y mercado se han reducido, pero también se han incrementado los operadores de instalaciones fijas y maquinarias, también se han reducido. Básicamente se han incrementado las ocupaciones que tienen un menor desarrollo profesional, una menor capacidad formativa, ¿sí? Fíjense ustedes cómo los profesionales científicos e intelectuales se han... la participación en la ocupación ha caído de un 15% a un 7%, ¿sí? Y entonces esto da muestra de que los empleos, o de lo que venimos hablando, de que la industria está cayendo en su participación en el empleo, y de que las actividades, si se quiere, más informales están creciendo, que concentran básicamente ocupaciones en trabajo, en oficios elementales, ¿sí? Si hablamos de los empleos vulnerables versus los empleos asalariados, pues vemos la misma historia. Cómo los empleos vulnerables han crecido a lo largo de los años, superando ya para el 2019 el porcentaje de personas asalariadas o que participan en el empleo formal. Podríamos decir que esto es una aproximación, un indicador de la economía o de los empleos informales, sí. Sí, los empleos vulnerables, según la Organización Internacional del Trabajo, pueden ser considerados
o empleos precarios pueden ser considerados empleos informales. Es decir, no tienen una estabilidad laboral, no tienen los beneficios considerados en la ley y por supuesto entonces están, digamos, en condiciones de inestabilidad. Si hablamos de la informalidad, y en este caso sí establecemos un parámetro de informalidad, que es cuáles de los encuestados estaban de alguna manera participando en la seguridad social. Es decir, y de esta manera entonces estamos viendo cuántas personas de los ocupados están cotizando al seguro social, están cotizando a digamos, un sistema de pensiones privado o público establecido por la empresa contratante, y de alguna manera cuántas de las personas que están ocupadas están de alguna manera participando dentro de lo que la ley establece. Tienen un contrato fijo o a tiempo determinado, firmado y establecido con el contratante. Y por supuesto, entonces aquí no solamente estamos considerando a la persona que trabaja por su cuenta, por ejemplo, sino que también estaríamos considerando a el empleado que estando trabajando en una empresa y la empresa siendo formal, esa persona pudiera estar en informalidad en tanto y cuanto la empresa que lo esté utilizando en su trabajo no esté cumpliendo con las leyes del trabajo y por supuesto no le esté rindiendo los beneficios que la seguridad social establece. ¿Sí? Entonces, en ese caso, y tomando en consideración esa definición, casi el 72% de los venezolanos está en un empleo informal. ¿Sí? Y de ellos, si nos vamos a la clasificación por actividad económica, vemos que en la actividad de agricultura, ganadería, pesca, caza y otras actividades afines, se concentra la mayor o es el sector con mayor informalidad, con un 93% de informalidad. Seguido de, por supuesto, la construcción, ¿sí? Los operarios de la construcción por lo general no gozan de ningún tipo de beneficio laboral, en el caso venezolano, y eso pues queda reflejado en estas cifras. Y por supuesto también seguido de sectores como el comercio del mayor y el menor, y otras actividades de servicio, reparación y limpieza que también tienen 83,2% de informalidad cada una de ellas. Entonces vemos que en términos generales, en términos de país, el país se ha informalizado en términos de sus empleos. Los empleos precarios han crecido enormemente y eso es una de las características más llamativas del mercado laboral venezolano en los últimos 6 años. Por supuesto, si nos referimos al tema de la remuneración mínima integral, y aquí entonces quiero definir a qué me refiero con remuneración mínima integral. Ustedes saben muy bien que en Venezuela está establecido el salario mínimo legal, ¿no? Por parte del Estado. Y ese salario mínimo legal debe ser cumplido en todos los sectores y actividades económicas. Pero eso también va acompañado de un bono de alimentación que pueden establecerse a través de lo que se conoce como el Cestaticket, todas esas figuras de tarjetas de alimentación que ofrecen los empleadores, que se suma al salario mínimo y es lo que nosotros denominamos la remuneración mínima integral. Si eso lo establecemos en términos del tipo de cambio de mercado para cada uno de los años, vemos que del 2013 a la fecha ha venido cayendo, salvo en el 2016, donde hubo un aumento de la cotización en términos de dólares. Es decir, estos son dólares mensuales de salario o de remuneración mínima integral. Hemos pasado de 65 dólares por mes en el 2013 a, y disculpen aquí que no actualicé la gráfica,
1,08 dólares por mes en el año 2020. Fíjense ustedes la caída drástica de la remuneración mínima integral, y esto de alguna manera explica el por qué tantas personas se han ido del país. Porque hasta el 2018, 2017, 2018, incluso antes, 2016, buena parte de los empleados o de los ocupados en la economía venezolana ganaban una remuneración mínima integral, es decir, ganaban salario mínimo. Entonces, ustedes pueden entender que con estos salarios no están por debajo de la línea de pobreza establecida internacionalmente. Es decir, podríamos incluso catalogarlo de pobreza extrema, ¿sí? Esto explica la emigración, explica la distorsión fundamental en el mercado de trabajo, es decir, no hay una remuneración suficiente como para ser atractivo el emplearse, y por lo tanto entonces sucede lo que ha venido sucediendo hasta el 2019, que es que las personas que tienen familiares emigrados viven de las remesas familiares que de alguna manera compensan con creces la remuneración mínima integral venezolana. Entonces, es preferible quedarse en su casa inactivo, recibiendo una remesa, a, digamos, participar en un mercado laboral que no ofrece las condiciones mínimas necesarias de subsistencia. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué sucedió en el 2020 cuando ocurrió lo de la pandemia y de alguna manera entonces el flujo de remesas se vio contraído? Bueno, eso evidentemente ha tenido un impacto todavía no ciertamente dimensionado por parte de la INCOBI, de cuál ha sido el efecto, pero tenemos entendido de que eso ha tenido un efecto drástico en el empobrecimiento generalizado de los venezolanos. Porque de alguna manera las remesas de los emigrados tenía algún tipo de, o significaba algún tipo de alivio para los hogares venezolanos que estaban sufriendo los embates de la depresión. Fíjense ustedes, entonces, si nosotros nos aproximamos a la intensidad del trabajo, es decir, al número de horas trabajadas a la semana, vemos que el 70% de los encuestados trabajan más de 35 horas a la semana, o dicen trabajar más de 35 horas a la semana. Y 35 horas a la semana, digamos, el tope de horas establecidas por ley, de acuerdo a la ley del trabajo venezolano. Claro, son 40 horas a la semana, lo máximo que se pueden trabajar de acuerdo a la ley, pero el 35 es, digamos, el tope que se establece en términos comparativos internacionales. Entonces, de ese 70%, un 24% dice que trabaja más de 46 horas a la semana. Es decir, están sobre empleados. Están trabajando más de lo que deberían. Y el 23% de los encuestados dice que trabajan menos de 35 horas a la semana. Por supuesto, este 70 y 23 no deberían sumar porque, digamos, también hay que considerar los que dicen que están dentro de las 35 horas, son el remanente 7% que nos falta. Eso en términos de explicación del gráfico, ¿no? Pero entonces el 23% de los ocupados dicen que trabajan menos de 35 horas a la semana. De ese 23%, el 65% dice que preferiría trabajar más horas y, es decir, están subempleados, pero preferirían trabajar más horas. Y el 54% de ese 23% que trabajan menos de 35 horas a la semana dice que ha realizado diligencias para trabajar más horas a la semana. Entonces, esto da cuenta del subempleo, que es una característica fundamental del mercado laboral venezolano.
quienes no han hecho diligencia se debe a que se ocupan en trabajo del hogar, un 31%, o no encuentran un trabajo apropiado, que es un 21% dentro de la misma clasificación. Entonces, ¿cuáles de las condiciones del entorno macroeconómico han afectado el mercado laboral? Pues fundamentalmente la depresión económica, que alcanza ya una reducción del 86% del PIB en los últimos 7 años, con una contracción solamente en el año 2020 del 30%, pues eso evidentemente ha destruido el sistema productivo nacional y por supuesto su capacidad de emplear. La hiperinflación de los últimos 3 años, pues hasta noviembre del año pasado, destruye el bolívar y las posibilidades de financiamiento interno, entre otras cosas, incluso los términos de intercambio y la posibilidad de fijación de precios, el sistema de precios nacional se ha visto seriamente afectado y por supuesto eso ha destruido el salario como tal o el poder adquisitivo del salario en términos reales en Venezuela. La creciente desigualdad y pobreza de la mayoría de la población también se debe a las condiciones macroeconómicas de los últimos años. La contracción de la fuerza de trabajo producto de la emigración forzada y de la pérdida de capital humano, es decir, los que se quedan entonces no tienen las condiciones de lo que está demandando el aparato productivo que todavía está laborando. Entonces vemos que hay quejas de parte de los empresarios en cuanto a que no consiguen, a pesar de que no hay suficientes puestos de trabajo y hay un alto desempleo, las empresas no consiguen el capital humano que requieren para desempeñarse en ciertos segmentos, en ciertas ocupaciones. La creciente informalización de la economía, pobremente regulada, el sector productivo privado está prácticamente destruido. Hay una creciente dolarización de la economía de forma desordenada, fundamentalmente para transacciones. Se habla de la posibilidad de que el sistema financiero entre a participar de los medios de pago en dólares, pero eso todavía está por verse. Pero esa creciente dolarización también distorsiona muchísimo los segmentos laborales. Es decir, podemos ver entonces un mecánico que cobra $30 por instalar unas bujías en un carro, por ejemplo, mientras un asalariado de una empresa no llega a cobrar los $30 como bono adicional a su salario en bolívares, por ejemplo. Es decir, ese tipo de distorsiones se presentan en el mercado laboral en la actualidad. Reducción del sistema financiero nacional y del mercado de capitales, por supuesto, eso también impacta en la posibilidad del pedir crédito, del sistema de créditos y de préstamos en el país. La infraestructura y los servicios básicos están seriamente comprometidos y en este punto deberíamos agregar la seria escasez de combustible que está afectando cualquier actividad económica en el país. Incluso los delivery son los deliveries más costosos de toda la región en Venezuela, producto de la propia escasez de combustible y de las largas colas que tienen que hacer los venezolanos para poder cargar un tanque de gasolina. El Estado se reduce y empobrece significativamente, no solamente por el tema de las sanciones, sino también porque la industria petrolera está totalmente desmantelada. Por lo tanto, entonces, los ingresos por la vía de renta petrolera son cada vez más mermados e insignificantes para poder entonces mantener un aparato de Estado, un sector público como el que en la actualidad existe. Esto pues existe una significativa escasez de instrumentos de política de ajuste macroeconómico, es decir, el Estado, aunque quisiera, porque sabemos que no quiere, tomar medidas de corte fiscal, monetario, cambiaria para poder solucionar la grave
recesión o depresión de la economía nacional, pues tampoco tiene la posibilidad de aplicar esos instrumentos porque las condiciones del entorno son cada vez más menguadas. Entonces, también entonces vemos que no tiene el Estado venezolano o el gobierno acceso al mercado financiero internacional por el tema de las sanciones internacionales y también por la mala imagen y riesgo país que maneja Venezuela. Por lo tanto, entonces, el Estado no tiene la posibilidad, si quisiese o si quisiera, de poder instrumentar como nosotros hemos estudiado las políticas fiscales, monetarias o cambiarias necesarias para poder salir de la crisis. Es decir, es poco el instrumental macroeconómico que pudiera disponer el gobierno en la actualidad para poder solventar la grave crisis que vive el país en términos económicos. Bien, esto en términos generales es, digamos, lo que tenía para presentarles sobre el mercado laboral venezolano y también de alguna manera analizando pues las condiciones generales macroeconómicas en la cual se desenvuelve, visto por supuesto, desde la perspectiva de la encuesta de condiciones de vida que la lleva la Universidad Católica Andrés Bello a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que está, por supuesto, para los que no lo conocen, digo para los estudiantes que no lo conocen, en el edificio cincuentenario en el piso 5. Serán bienvenidos por ahí para cualquier tipo de consulta de estadística, o tenemos un centro de documentación también bastante bueno para ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y bueno, quedo abierto a las consultas, las preguntas o las opiniones que tengan a bien hacer. Gracias. Muchas gracias, excelente la presentación, muy útil para facilitar la comprensión de la materia y su conexión con la actividad laboral de la población venezolana. Si los estudiantes tienen dudas, pueden utilizar el chat o pueden activar sus micrófonos. Aprovechen de aclarar todo, aunque la presentación fue bastante clara. No sé si tienen alguna duda adicional. Ok, como que no hay dudas. Bueno, muchísimas gracias, Demetrio. Creo que fue muy provechoso y que bueno, que forma parte de nuestro plan de clase. Y bueno, espero contactarte en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias a ustedes y encantado de verdad. Saludos a todos los estudiantes y feliz día. Chévere, feliz día para todos. Gracias.